por esta segunda oportunidad de estar con ustedes la tarde de hoy. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre escoliosis de instalación temprana. Quise comenzar con lo de la escoliosis de instalación temprana por la gravedad que implica esos casos, pero hoy quisiera más bien dar un viaje a lo largo de lo que es la patología de la escoliosis y no solamente pues tocar la parte de instalación temprana, sino otros tipos de escoliosis. Subjetivo de las articulaciones de Hipócrates está descrito el término escoliosis. Él básicamente lo refería a los casos de la deformidad por senectud o por algún traumatismo. Fue Galeno, casi 200 años después, quien definió los términos de lo que hoy conocemos como las curvas normales, que es la lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Recuérdense que la columna es recta en el plano frontal, tiene tres curvas en el plano sagital, que son tres curvas normales, lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar, y no tiene rotación de los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales tienen rotación cero. Por lo cual la escoliosis es una deformidad tridimensional del raquis caracterizado por la inclinación lateral, como ustedes la están viendo ahí, la rotación de los cuerpos vertebrales, como pueden observar, la rotación de los pedículos, y hay alteración de las curvas normales de la columna en el plano sagital. Cuando vemos un niño con escoliosis de perfil, vamos a entender que este niño, sus curvas normales visto de perfil, no están igual que en un niño con crecimiento normal. Habitualmente hay un aplanamiento de la cifosis torácica, y ese aplanamiento de la cifosis torácica compromete mucho más la mecánica cardiopulmonar porque disminuye el diámetro anteroposterior del tórax. Al final, la escoliosis es una severa deformidad con pérdida de balance de los tres planos del espacio. Ocurre la desviación lateral en el plano sagital, como ustedes pueden ver en la radiografía que está a su derecha. Tenemos una pérdida de esas curvas normales que tenemos que tener en el plano sagital, y vean cómo esa nené tiene el diámetro anteroposterior del tórax muy reducido, con unas costillas muy oblicuas hacia abajo, y en el plano transverso tenemos rotación de los cuerpos vertebrales, como ustedes lo pueden ver ahí. Vean que los pedículos de las vértebras no son uniformes viéndolo a ustedes hacia el frente, sino giran hacia la convexidad de la curva. ¿Hay factores externos que influyen en la escoliosis? No. La escoliosis está determinada genéticamente y no existen factores externos que la originen o lo empeoren, como es el tema de algunas prácticas deportivas que los padres a veces, evidentemente, dentro de su angustia te dicen, bueno, es que el niño hace kung fu, la niña hace ballet o hace gimnasia rítmica. ¿Hay algún problema con eso? No, definitivamente no hay ninguna práctica deportiva que influya en la aparición de la escoliosis. Es que los morrales son muy pesados. Aún así, no influyen en la aparición de la escoliosis porque ocurriría en un mayor número de pacientes si ese fuera el caso. Tener sillas ergonómicas o no ergonómicas lo que puede contribuir es al bienestar del paciente mientras está sentado, pero no influye en la aparición de la escoliosis. Igual que tampoco la mala postura. La mala postura es un tema muscular, no es un tema determinado por una deformidad. Las deformidades no son corregibles. La postura es corregible porque la postura es producto de la contracción muscular, y algunos se lo han achacado a los pupitres, pero los pupitres no tienen nada que ver con la aparición de la escoliosis. Y tan es así que si ustedes recuerdan, cuando íbamos al colegio nosotros, bueno, los que ya no somos tan jóvenes y hemos pasado ya los 60 años, pues cada año teníamos un pupitre que era diferente en cuanto a modelo, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es mera casualidad, es que de alguna u otra manera se pensaba que los pupitres podían influir en la mala postura o en la aparición de las deformidades raquídeas. Ahora, importante, ¿cuál es la diferencia entre actitud escoliótica y escoliosis? Es que en la actitud escoliótica no hay rotación. Vean ustedes la radiografía que le tengo al frente.
esta niña es una niña que tiene una actitud escoliótica por una dismetría de miembros inferiores. Vea, la radiografía que está a extrema derecha es la niña puesta con un alza en el zapato y está completamente recta. Le quitamos el alza en el zapato y vean cómo la niña adquiere su postura normal, que es con la pelvis inclinada hacia la izquierda, porque el miembro inferior izquierdo es más corto que el miembro inferior derecho. Pero aún así vean los pedículos y van a ver que la niña no tiene ninguna rotación de los cuerpos vertebrales, y esa es la diferencia entre actitud escoliótica y escoliosis. ¿Cuál es la causa más frecuente de actitud escoliótica? La dismetría de miembros inferiores. Es decir, que hay un miembro más corto que el otro. Y como les decía yo la semana pasada, por favor no se fijen en las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas pueden ser una más alta que la otra, dada el desarrollo mismo del ala del ilíaco. Fíjense, en todo caso, si tienen una radiografía de pelvis en la quinta vértebra lumbar. Si la quinta vértebra lumbar está paralela al suelo, los miembros tienen la misma longitud. Si la quinta vértebra lumbar está inclinada, entonces va a haber un miembro más pequeño que el otro y se debe hacer lo que ustedes están viendo a mano derecha, que es una rayos X panorámica de miembros inferiores, y ahí nos va a permitir medir exactamente cuál es la longitud de los dos miembros, y eso te va a permitir hacer las correcciones. Por supuesto, los protocolos de corrección de dismetría son acordes al tamaño de la dismetría. Por ejemplo, una dismetría mayor de 4 centímetros implica evidentemente hacer un alargamiento de miembros inferiores a la edad apropiada, porque también se puede saber por una curva de Moseley en qué momento se interactúa para ya sea hacer una epifisiodesi o hacer un alargamiento, ¿verdad?, de miembros inferiores. Pero ciertamente en la actitud escoliótica tienen que tener cuidado porque tumores, infecciones, alteraciones discales pueden generar una actitud escoliótica. Y vean siempre, si el niño no tiene dismetría y la columna está inclinada, háganle una resonancia magnética a esos pacientes porque podemos estar en presencia de un niño con una enfermedad oncológica, con una infección o con algún otro tipo de problema severo. Hay varios tipos de escoliosis, claro, según su cronología, los tenemos de instalación temprana, como la niña de la izquierda, que fue el tema que discutimos la semana pasada, y de instalación tardía, como la niña que está a la derecha. ¿Cuál es el límite de edad? El límite de edad, evidentemente recordamos, era los 10 años de edad, lo que determina que es una escoliosis de instalación temprana y que es una escoliosis de instalación tardía. Según su etiología, vamos a tener escoliosis idiopáticas, escoliosis congénitas, escoliosis neuromusculares, ¿verdad? Y volvemos a la cronología y recordamos brevemente lo de la escoliosis de instalación temprana que discutíamos la semana pasada, que es toda aquella escoliosis que se manifiesta antes de los 10 años de edad, momento en que para nosotros es icónico entender que alcanzamos el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto, y eso nos va a marcar la diferencia entre instalación temprana e instalación tardía. En el caso de que toda aquella escoliosis que se manifieste después de los 10 años de edad, la vamos a llamar de escoliosis de instalación tardía, y habitualmente son las escoliosis idiopáticas y algunas escoliosis asociadas a síndrome, como es el caso del síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la ataxia de Friedrich, o en los niños que tienen afectación corporal total, que tienen un retardo psicomotor severo con afectación corporal total, ¿verdad? Y en este caso, la escoliosis habitualmente se instala después de los 10 años de edad. ¿Cómo se clasifica la escoliosis idiopática? La escoliosis idiopática se clasifica en 4 tipos diferentes. La infantil de 0 a 3 años, la juvenil de 4 a 10 años y la del adolescente de 10 años hasta alcanzar la madurez ósea. Una madurez ósea que en Venezuela las niñas habitualmente la alcanzan entre los 16 y 17 años y los varones pudieran alcanzarla hasta alrededor de los 20 años de edad. Ciertamente, ustedes mejor que yo lo conocen,
la etapa puber de la niña es diferente a la etapa puber del varón y la finalización del crecimiento también es diferente. Inclusive, y esto es un dato bien interesante, la pubertad varía si usted vive en un país de 4 estaciones, así vive en un país de 2 estaciones básicamente, como es el caso nuestro, por el tema relacionado con el ritmo circadiano, la luz solar y el ciclo de las hormonas, que es bastante diferente en estos países como el nuestro, que son países donde básicamente la luz solar tiene la misma duración durante todo el año. La pubertad es mucho más precoz en esta franja del mundo, alrededor de unos 10-12 grados por encima del Ecuador, 10-12 grados por debajo del Ecuador. Se dice que una escoliosis idiopática es evolucionada cuando usted comienza a crecer, y una niña que en algún momento dado tuvo 15 años, en algún momento dado va a tener 50. Y esa no es una escoliosis del adulto, sino es una escoliosis idiopática del adolescente evolucionada. La escoliosis del adulto es una escoliosis in novo, es decir, es el adulto que estaba completamente recto y a partir de los 50 años de edad comenzó a inclinarse. Ese no es una persona que viene arrastrando una escoliosis. Aquellos pacientes que vienen arrastrando de escoliosis de la infancia, se dice que es una escoliosis evolucionada, y si es una idiopática, se dice escoliosis idiopática del adolescente evolucionada, no importa la edad que tenga el paciente. En el caso de la escoliosis congénita, tenemos los defectos de formación, que son las hemivértebras, los defectos de segmentación, que son las barras, bloques o mixtos, y cuando viene esta escoliosis congénita, que es cuando la peor combinación, que es cuando viene asociada a alteraciones de la caja torácica, como ustedes ven en la tomografía que está a su derecha, que son las sinostosis costales, que es el síndrome de Harshon-Levin. Y ese síndrome de Harshon-Levin se combina además con una barra, como ustedes ven en el caso de esta niña, vamos a tener una deformidad muy severa porque todo ese lado de la columna no va a crecer y tampoco va a crecer la caja torácica, produciéndonos una severa asimetría del tórax y de la columna vertebral. En cuanto a las escoliosis neuromusculares, las tenemos asociadas a disfunción motora por desbalance muscular, como les decía el caso de la afectación corporal total, que son niños que los denominamos cuadriplegia espástica, ¿verdad? Pero los tenemos asociados, como ustedes ven ahí, en ese caso a su derecha, a la deformidad de Chiari. La deformidad de Chiari es la herniación de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno, como ustedes ven ahí. Vean cómo el cerebelo protruye a través del agujero magno y vean la dilatación siringomiélica importante que tiene de la médula espinal. Está llena de líquido la médula espinal. En esos casos, estos pacientes desarrollan severas escoliosis y cuando tratamos a estos pacientes, primero le operamos la base del cráneo para poder mejorar la circulación de líquido cefalorraquídeo y después nos abocamos al tratamiento de la escoliosis. Pero también se ve en la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad degenerativa del cerebelo, como ustedes saben. Puede estar la escoliosis asociada a anomalías de la médula espinal, puede estar asociada a atrofia espinal, distrofias musculares, sobre todo la distrofia de Duchenne, ¿verdad? Que como ustedes saben es una enfermedad pues mortal y que vemos con mucha regularidad en el hospital, y cuando lo tenemos también en estos casos asociado a neurofibromatosis, que es una de las causas más frecuentes de la enfermedad de von Recklinghausen, que tiene curvas muy severas y es muy típica la curva del von Recklinghausen porque son curvas cortas, de muy pocas vértebras, muy agudas y curvas muy, pero muy severas. Después tenemos pues las sindromáticas, como ustedes ven ahí, asociadas al síndrome de Marfan y al Ellen-Danlos, la aragnodactilia, el aumento de la envergadura sobre la altura de estos pacientes y habitualmente, infaltablemente, estos pacientes tienen cambios ya de una vez y manifestaciones a nivel del corazón, como son los problemas valvulares y la raíz de la aorta, que son las anomalías cardíacas más frecuentes en el síndrome de Marfan. ¿Tiene una importancia la edad de instalación de la escoliosis? Pues por supuesto, mientras más precoz sea la aparición, tendrá más repercusiones en el desarrollo
cardiopulmonar, como ustedes pueden ver en esta niña de apenas 3 años y medio, con una severa escoliosis congénita con un síndrome de Harshut-Levy. Recordemos por un momento las capacidades pulmonares, y estos son números que debemos de recordar, tratemos de recordarlo. Al nacer tenemos apenas el 6% de la capacidad pulmonar predictiva para el adulto. A los 5 años tenemos el 30% de la capacidad predictiva para el adulto, y quiero recordar que entre los 0 y 5 años es el momento de la vida donde la columna crece mucho más, crece 1.4 centímetros por año. Luego, entre los 5 y los 10 años de edad, alcanzamos el 50%, y esa es la época de la vida donde la columna crece más lentamente, crece apenas 0,6 centímetros por año. Y luego, a partir de los 11 años, o sea, en la etapa puber, hasta los 16 o 17 años que se completa el crecimiento y alcanzamos el 100% del volumen pulmonar predictivo para el adulto, la columna crece 1.2 centímetros por año. Entonces, para hacer un resumen y tratar de recordar los números, en los primeros 5 años de vida es el momento en que la columna crece más y crece 1.4 centímetros por año. Entre los 5 y los 10 años de edad crece 0.6 centímetros por año, y entre los 11 años de edad y los 17 años crece 1.2 centímetros por año. Son números que son importantes. Por otra parte, recordemos que el desarrollo de los alvéolos ocurre aproximadamente cerca de los 9 años de edad. Se ha completado casi el 80-90% del desarrollo de nuestros alvéolos, y alrededor de los 10-11 años de edad se completa el 100% del desarrollo alveolar y alcanzamos el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. Ciertamente, si la escoliosis aparece precozmente, el niño tendrá más posibilidades de desarrollar un síndrome pulmonar restrictivo, una hipertensión pulmonar y una insuficiencia cardíaca derecha que fatalmente nos lo va a llevar a un coro pulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la escoliosis? Bueno, el diagnóstico de la escoliosis no es fácil en los primeros grados. Difícilmente un ojo no entrenado va a poder captar en un examen clínico una curva menor de 20 grados. Muy, pero muy difícil. O sea, tiene que ser un ojo muy entrenado. Muchas veces los papás nos dicen, caramba, pero si es que yo llevo todos los meses, llevaba a mi niño al pediatra o cada tanto tiempo, ¿por qué no nos dimos cuenta cuando esto estaba empezando? Porque los primeros 20 grados no los ve nadie. Y si el niño es gordito, menos todavía. Si es delgado, es quizás un poco más fácil verlo. Digamos que el ojo no entrenado comienza a darse cuenta que hay una escoliosis cuando ya supera los 25 y llega casi a los 30 grados. Por eso es que tenemos un hándicap, un gap ahí en el momento del diagnóstico, que quisiéramos detectar una escoliosis de 8, 9, 10 grados, pero es que ni siquiera el ojo entrenado, bien, un poco entrenado, logra captar esos primeros grados. Por lo cual es importante no dejar nunca de quitarle la camisa, observar a los pacientes desde el punto de vista de la espalda y también de frente y de lado, y para poder ver las alteraciones del plano coronal, es decir, la inclinación lateral, la asimetría de los hombros, el hombro más caído siempre es el lado de la concavidad de la curva, el más alto es el del lado de la convexidad. Vean cómo claramente en este niño hay una asimetría del triángulo del talle, hay una oblicuidad pélvica y el test de Adams es positivo. El niño lo inclinamos hacia adelante, le pedimos que por favor intente llegar a tocarse la punta de los pies y van a ver la jiba que se forma, que es la ocasionada por la rotación de la columna que impulsa a la costilla a deformarse en forma de domo, que es lo que ustedes pueden apreciar del lado derecho de este infante con escoliosis. En el plano sagital tenemos la pérdida de la cifosis torácica. Vean cómo todos estos niños no tienen los tórax en campana que deberíamos de tener todas las personas para tener una buena capacidad pulmonar. Habitualmente tienen una espalda que es completamente recta e inclusive tienen pérdida de la lordosis lumbar. Algunos pueden inclusive llegar a tener alteraciones en la inclinación de la pelvis,
siendo quizás la más difícil de controlar cuando la pelvis se va en retropulsión. La pelvis humana habitualmente está en antepulsión, o sea, está inclinada hacia adelante. Pero estos niños inclusive pudieran tener una retropulsión de la pelvis también si combinamos la escoliosis con espondilolistesis, que son dos deformidades que pueden ir combinadas. Entonces, esta alteración del plano sagital nos produce no solamente una desaxación, o sea, una pérdida del eje y un desplazamiento del eje de carga de la columna, sino que nos produce el grave problema de una disminución del diámetro anteroposterior del tórax con el consecuente problema a nivel respiratorio. Además, lo que yo les decía, ¿cuál es el mejor resonador magnético? Los pies, en sacarle los zapatos y las medias a los niños en el consultorio. Vean este niño con un pie cabo bilateral, recuerden que el 95 a 98% de los pies cabos son pie cabo neurológicos. Los pies cabos idiopáticos son verdaderamente raros, por lo cual siempre que vean un niño en la consulta, por favor, quítenle los zapatos y las medias, ¿verdad? Y véanle si existe un pie cabo, sobre todo si el pie cabo es unilateral. Y eso es reflejo de alteraciones de la médula espinal, como es el caso del cono medular anclado, la siringomiela, la deformidad Chiari. Vean, este niño tiene una agenesia del sacro y pregúntenle a la madre o revisen el historial clínico del niño si ese niño ha tenido infecciones urinarias a repetición, porque eso es un reflejo de una vejiga neurogénica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de escoliosis radiológicamente? Con el ángulo de Cobb. Se mide el ángulo de Cobb, que hay unos parámetros que son muy específicos para poder tomar la deformidad. En este caso es una curva torácica primaria, la curva de abajo es una curva compensadora que pronto va a dejar de ser compensadora, porque a la medida en que aumenta la curva principal también va a aumentar la curva secundaria. En este caso la medición de este niño son 75.2 grados medido por el ángulo de Cobb. ¿Cuál es el tipo de escoliosis más frecuente? Definitivamente la idiopática, ¿ok? Este nombre pues ha quedado acuñado en el tiempo porque ciertamente no está completamente definido la etiología. Verdaderamente la balanza se inclina hacia una etiología desde el punto de vista genético. Se ha podido determinar en determinadas poblaciones grupos de genes que codifican o parecen codificar, ¿verdad?, escoliosis en esos grupos humanos. Lamentablemente, los estudios no han sido reproducidos en todas las, no han podido ser reproducidos en todas las poblaciones. Sin embargo, por el comportamiento de la enfermedad, todo apunta a que las causas sean causas de tipo genética, inclusive con dos determinantes. Un determinante que condiciona su aparición y un determinante que condiciona su evolución. Porque sencillamente, si fuera uno solo el determinante, todas las escoliosis serían evolutivas y eso no es cierto. Hay escoliosis que son evolucionan más que otras, son más graves que otras, y eso evidentemente te habla o de que hay una penetrancia diferente que permite una expresión fenotípica diferente, o que estamos hablando de grupos de genes que quizás comparten la codificación de la enfermedad, un grupo de genes que codifican a la aparición y un grupo de genes que codifican, ¿verdad?, a quizás hacia la progresión. Y dependiendo de la expresión del gen, o sea, de su sobreexpresión, es cuando vamos a tener una curva que va a ser mayor, va a ser más complicada y va a producir una mayor cantidad de problemas. Ustedes ahí tienen un caso pues operado con una curva muy grande, una curva toracolumbar, que fue tratada quirúrgicamente en nuestra institución. Sin embargo, también se han asociado factores hormonales, que fueron los primeros que quizás se asociaron, es porque es más frecuente en las niñas que en los varones, ¿verdad? Factores musculares, pero hay cosas que definitivamente faltan por esclarecer en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Qué alteraciones son evidentes de la escoliosis idiopática? Pues bueno, ahí tienen la inclinación en el plano frontal, la pérdida del eje en el plano sagital y un test de Adam positivo con una gran jiba que estigmatiza a estos pacientes. Y de hecho, las deformidades raquídeas siempre han sido estigmatizantes. Quizás el personaje más famoso de la historia es Quasimodo, de aquel famoso libro
del jorobado de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Vean cómo esta niña tiene una severa condición escoliótica, ¿verdad? Y en este caso hay una importante disminución del diámetro anteroposterior del tórax, pero vean algo muy importante, la niña está colapsada. Vean cómo la última costilla hace contacto con el ala del ilíaco, y esto hace que la excursión diafragmática de esta paciente sea muy pobre, y eso a su vez entonces empeora la mecánica ventilatoria y empeora el síndrome restrictivo pulmonar de estos pacientes. Hay una predisposición familiar para desarrollar la escoliosis. Hay un patrón hereditario que pudiera ser autosómico ligado al sexo, con incompleta penetrancia e incompleta expresión. Pero cuando uno revisa, ciertamente, en las familias de nuestras niñas y nuestros niños, hay más de uno en la familia que tiene escoliosis. De hecho, a nosotros nos ha tocado intervenir quirúrgicamente a 3 y 4 miembros de la misma familia, y hemos operado gemelos, inclusive el mismo día, con escoliosis, y eso te habla de la penetrancia o de la importancia del patrón hereditario en los pacientes con escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática se presenta principalmente en niñas, tanto en frecuencia como en severidad, lo cual evidentemente habla de una predisposición genética. Sin embargo, el mecanismo de transmisión todavía no se ha esclarecido. Lo que sí se sabe es que una niña con escoliosis tiene por lo menos el 33% de posibilidades de tener una hija con escoliosis también. De forma tal de que, evidentemente, el factor genético es el factor que más pesa en estos casos. ¿En qué edad se desarrolla más rápido la escoliosis idiopática? Bueno, en las niñas en el año previo a la menarquia. Ese es el año donde habitualmente las escoliosis galopan en las niñas. Esa etapa premenárquica, cuando las niñas comienzan a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, es cuando estas deformidades se hacen más evidentes y cuando las madres se sorprenden y habitualmente llegan a nuestras consultas al hospital con curvas que ya tienen 40 o 50 grados, porque aquí se conjuga dos cosas. Primero, el crecimiento rápido de la niña y el crecimiento rápido de la deformidad, y por otra parte es que las niñas se dejan ver menos. Entonces las madres tienen más dificultades para poder ver si hay un problema en la espalda de esta niña. Por otra parte, se sabe que las niñas con escoliosis son más altas que sus congéneres, ¿verdad? Y crecen más rápido y durante más tiempo que sus congéneres y que los niños de la misma edad que ellas. ¿Qué factores genéticos intervienen en la aparición de la escoliosis idiopática? Bueno, aparte de los factores genéticos, se han hablado de alteraciones en la secreción de hormona del crecimiento, que hay alteraciones en la estructura del tejido conectivo. Inclusive se llegó a hablar de que los pacientes con escoliosis tenían alteraciones en las fibras musculares, tanto del lado de la concavidad como del lado de la convexidad. Se estudió por biopsia el tejido conectivo, se estudió por biopsia el tejido muscular, inclusive se estudió la secreción de melatonina, ¿verdad? Queriendo implicar a la glándula pineal en la aparición de la escoliosis, ¿verdad? Pero todos esos estudios que siempre nos ilusionan porque de alguna u otra manera como que abren una puerta hacia esa curiosidad intrínseca que tenemos los médicos y los científicos por conocer la causa de nuestras enfermedades, pues todo ello son estudios que no han sido reproducibles en una escala lo suficientemente importante como para decir, mira, fíjate, es un tema de la glándula pineal, no, mira, fíjate, es un problema del tejido conectivo, o no, simplemente es un problema de la musculatura. Aún así, ciertamente, algunos investigadores han detectado niveles incrementados de hormona del crecimiento en pacientes con escoliosis, pero cuando tú has querido confirmarlo con otras investigaciones, esos incrementos de la hormona del crecimiento no han podido ser refrendados. Por otra parte, fueron reportados incrementos en las fibras tipo 1, rojas y anaeróbicas a nivel del ápex de la curva,
se tomaron biopsias musculares de estos pacientes y ciertamente tampoco pudieron ser refrendados estos resultados. Lo que sí se sabe, evidentemente, es que los músculos del lado de la concavidad están más cortos y los músculos del lado de la convexidad están más largos. Pero en cuanto a la composición de la fibra y el tipo de fibra muscular, no han podido ser refrendados en otros estudios. Con el crecimiento y la interacción de múltiples factores, la columna se torna menos estable y susceptible a cambios en el equilibrio postural. Entonces quizás aquí voy a darle quizás un espacio al uso de las ortesis. Y es lo siguiente, o sea, una ortesis, y se va a tocar más adelante, un corset puede evitar el desarrollo de una escoliosis. No, la ortesis no puede cambiar el desarrollo. Lo que hace la ortesis es balancear el peso del organismo. Básicamente, ¿por qué? Porque llega un momento en que el propio peso del tronco, cuando está colocado de manera desbalanceado, te va a aumentar la deformidad. El ejemplo claro que pongo es como cuando tú vas caminando encima de un murito. Si te inclinas poco hacia un lado, tú mismo con la fuerza del tronco vas a poder enmendar el paso y no te vas a caer del muro. Pero si te inclinas demasiado, por más que generes una contractura muscular reactiva, igual perdiste el equilibrio y te vas a caer. Es lo mismo, en la medida en que la curva sea más grande, el peso mecánicamente desplaza el tronco hacia un lado y ahí es donde las ortesis lo que nos pueden ayudar es a contener el peso del tronco, pero las ortesis no van a evitar el desarrollo de la escoliosis. ¿Son menos estables los músculos del tronco en la escoliosis? Bueno, ciertamente los músculos del tronco tienen un factor importante en el manejo de la postura como tal, pero no hay una conclusión certera sobre de que si estos músculos en estos niños de alguna manera son más débiles que en los otros niños. Lo que sí se sabe, y es algo que es importante, es que estos niños tienen que hacer ejercicio y mucho. Y no es algo opcional, es algo que deben de hacer de manera mandatoria, no es algo que, si bueno, vamos a convencer al niño de que haga ejercicio, no, el niño tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio y tiene que sobre todo hacer ejercicio de dos tipos, ejercicio aeróbico que permita compensar, ¿verdad?, los trastornos pulmonares de la escoliosis. Cuando hablo de ejercicio aeróbico, hablo de montar bicicleta, caminar, nadar, correr, cualquier ejercicio aeróbico que pueda mantenerlo por tiempo sostenido, porque también es cierto que caminar 10 minutos no es un ejercicio aeróbico, ni nadar 3 piscinas es un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico debe mantenerse sostenido y por lo menos durante una hora, y lo ideal sería que sería entre el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima predictiva para la edad del paciente, para que tuviésemos una carga de trabajo aeróbico suficiente. Y luego, ejercicios como el pilates, el yoga y otras técnicas de fortalecimiento, sobre todo del core, nos permite ayudar a sostener un tronco que se está inclinando por causa de la escoliosis. Recordemos una vez más los tres tipos: infantil, juvenil, del adolescente y las evolucionadas, para tener siempre, recalcar siempre esto. Recuerden, por favor, que la presencia de un pie cabo es reflejo de una alteración de la médula espinal, igual que la presencia de un penacho, un seno dérmico, te habla de que hay un cono medular anclado, una espina bífida, un lipomeningocele, y tenemos que en estos pacientes mandatoriamente hacer una resonancia magnética, igual que ese paciente que ya fue estudiado por urología y que no tiene ninguna alteración del tracto urinario, pero presenta infecciones urinarias a repetición, que son reflejos de una vejiga neurogénica. ¿Realizar terapia física corrige la deformidad? No. La terapia física no corrige la escoliosis. La terapia física lo que pretende es mejorar la fuerza muscular y la flexibilidad. Y eso es importante, la palabra flexibilidad. Porque a la hora de la verdad, si la curva es una curva leve, una curva de 20, 25, 30 grados, eso no va a generar ningún tipo de problemas en ningún paciente, no importa la edad que tenga. Y evidentemente tener un tronco fuerte y flexible mejora la calidad de vida y mejora la clase funcional del paciente. Pero el decir, voy a mandar a un niño a hacer fisioterapia para que le corrijan la escoliosis, es inadecuado. Igual, el uso del corset
no cambia la expresión genética de la enfermedad ni su evolución natural. Pero tiene su utilidad, como yo les decía hace unos momentos, en ese niño que probablemente tenga que esperar un tiempo para ir a cirugía, cosa que es muy frecuente en Venezuela. Hoy mismo vengo llegando del hospital y vi 8 pacientes que tienen más de 4 años esperando por un turno quirúrgico. Por supuesto, todos ellos tienen curvas mayores de 80 grados, curvas muy severas, algunos ya tienen cierto grado de distrés respiratorio con tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, ¿verdad? Y el uso de una ortesis lo que puede hacer es tratar de mantener el balance corporal, pero eso no evita la progresión de la enfermedad. Entonces, estoy de acuerdo en el uso del corset siempre y cuando sepamos para qué lo vamos a usar, pero y no pretender o hacerle creer a los padres, quizás por nuestro propio desconocimiento, que la combinación maravillosa de fisioterapia, natación, corset va a corregir una escoliosis. Por otra parte, las escoliosis no regresan. O sea, no hay escoliosis que haya llegado a 35 grados que después baja a 15 grados. En todo caso, tenemos suerte si logramos que la escoliosis se mantenga en esos 35 grados que les estaba mencionando. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal de la escoliosis? El tratamiento ideal de la escoliosis es la cirugía. Ahora, no se operan todas las escoliosis y en eso es lo que hay que estar claro. Está definido cuáles son las escoliosis que se deben de operar, pero que la escoliosis tenga un tratamiento diferente. Cuando usted pregunta, hace una pregunta, quizás una pregunta de examen, una pregunta a un residente o a un grupo de residentes, ¿cuál es el tratamiento de la deformidad raquídea? El tratamiento de la deformidad raquídea es la cirugía. ¿Por qué? Porque usted lo que busca es es lograr la corrección. Si usted le pregunta a un pediatra, cuál es el tratamiento de una infección, lógicamente es el uso de los antibióticos. Ahora, tengas que nebulizar el paciente en el caso de que sea una infección pulmonar, que tengas que ponerle algún otro tratamiento coadyuvante, pero ciertamente el tratamiento de una infección son los antibióticos, el tratamiento de una deformidad raquídea es la cirugía. ¿Para qué? Para mejorar o corregir la deformidad, mantener el equilibrio en el plano sagital, mejorar o preservar la función pulmonar y de esta manera minimizar la morbilidad por el deterioro que produce la escoliosis. Recuérdense que la escoliosis puede llegar a ser una enfermedad severa, inclusive puede ser letal, por lo cual nunca debe minimizarse en estos casos. ¿Cuáles son los mecanismos de corrección que utilizamos? Bueno, esta fotografía que ustedes ven ahí es una cirugía de escoliosis. Vean ustedes cómo evidentemente pues son incisiones muy grandes, como ustedes pueden ver ahí. Eso que ustedes observan es la colocación del sistema transpedicular. Quizás quiero hacer una observación. Ese sistema transpedicular que ustedes ven ahí es hecho en Venezuela. O sea, en medio de la crisis, nosotros hace 6 años logramos desarrollar ese sistema que hasta tiene nombre, se llama Zeus, ¿verdad? Y hemos logrado hacer buena cirugía de escoliosis aquí en Venezuela a unos costos verdaderamente muy, pero muy por debajo de cualquier lugar del mundo. Un implante hecho en Venezuela cuesta en este momento la quinta parte de lo que costaría el implante hecho en Estados Unidos. Por lo cual eso nos amplía un poquito, ¿verdad?, la posibilidad que tienen nuestros pacientes de poder operarse. Entonces, en la lámina que ustedes ven exactamente a su derecha, es ya la cirugía terminada y lo que ven en medio de las 2 barras es injerto óseo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú haces cirugía de escoliosis, tú lo que haces es una artrodesis. Es decir, vas a fusionar las vértebras entre sí, vas a unir las vértebras entre sí para lograr que el niño no solamente lo corrige, porque la corrección original la hacen las barras y los tornillos o los ganchos, pero luego la columna tiene que unirse entre sí y eso lo hace el injerto óseo que ustedes ven a su derecha. Vean entonces ustedes, en algunos casos, vean esa niña que está a su extrema izquierda en el preoperatorio y vean el postoperatorio. Quizás miren lo más resaltante, miren dónde está la última costilla, cómo hace contacto con el ala del ilíaco. Y vean en el postoperatorio cómo no solamente el triángulo del talle se hace simétrico, sino que la niña crece de altura y se despega la costilla
del ala del ilíaco, y por lo cual la excursión diafragmática es mucho mejor y permite una mejor función ventilatoria del paciente. Ahora, ¿a todas las curvas se les debe operar? Por supuesto que no. No todas las curvas ameritan cirugía. Se deben de tomar en cuenta consideraciones individuales, como es el caso de la edad, sexo, la madurez esquelética y la angulación de la curva. Ahora, ¿cuál es el patrón que habitualmente se toma en cuenta? La angulación. Ahora, ¿la angulación para quién? En este caso, para los adolescentes. ¿Por qué? Porque con los niños, como hablamos la semana pasada, eres un poco más permisivo con el número de grados porque pretendes de alguna manera de que la artrodesis, es decir, esas vértebras que se unen entre sí, no tengas que unirlas muy precozmente porque eso va a producir una disminución del tamaño del crecimiento del tórax. Con el adolescente se tienen otros parámetros. ¿Cuál es el parámetro que universalmente se toma en cuenta para decir, bueno, mire, yo voy a operar una escoliosis? Habitualmente se toma el parámetro 40 grados. Pero 40 grados, ¿por qué? Porque, bueno, porque nos gustó el número 40, porque ese número es cabalístico o lo que fuera. No, sino que si tú tienes una curva de 40 grados y tienes 18 años de edad, la curva va a progresar en la vida adulta. No solamente va a progresar durante la adolescencia, sino se detiene el crecimiento de la adolescencia y la curva comienza a progresar también en la vida adulta. Claro, en la vida adulta va a progresar a una velocidad menor que durante la adolescencia. Pero claro, la adolescencia son 4 años. La vida adulta pueden ser 70 años. ¿Cuánto crece una curva en la vida adulta? Puede crecer entre 5 a 10 grados por década. Entonces, una niña que termina su crecimiento a los 17 años y tiene 40 grados a los 17 años, puede tener 50 grados a los 27 y puede tener 60 grados a los 37 grados. Tomen en cuenta que cada embarazo en las niñas le va a aumentar 5 grados a la curva. Por lo cual, tienes que tomar entonces toda la sumatoria, el número de años desde el momento en que la niña dejó de crecer, y si esa niña está en edad gestante y tiene más de un infante, cuántos grados va a aumentar por cada gestación. Muy brevemente, y para terminar, algunos casos clínicos. Vean ustedes esta niña con una pérdida del plano sagital, ¿verdad? Con un patrón de doble curva. ¿Cómo se logra hacer la corrección? En el postoperatorio inmediato, nuestra técnica es una técnica que combina tornillos y ganchos. Los ganchos son tremendamente seguros porque esos ganchos que ustedes ven ahí en la parte superior son ganchos extrarraquídeos, es decir, no entran en contacto con te voy a grabar nervioso. Así, a lo largo. No quiero tener ningún accidente. Creo que tenemos un micrófono abierto, por ahí alguien está hablando. Por favor, silenciar los micrófonos, alguien que está grabando. Ok, vean entonces cómo se recupera el plano sagital. Vean la niña preoperatoria y la niña postoperatoria. Esto es tan importante como corregir el plano frontal, y ahí es como ustedes pueden ver en la parte superior la fijación con ganchos, ¿no? Entonces tenemos una fijación con tornillos en la parte baja y una fijación con ganchos en la parte alta. Y tenemos otra nene con su pérdida de balance en los 3 planos del espacio, con su correspondiente jiba y la corrección pre y postoperatoria. Si se dan cuenta, a esta niña le hicimos también una toracoplastia. ¿Qué es una toracoplastia? Bueno, le quitamos la jiba. ¿Cómo la quitamos? Hacemos cortes de las costillas en el lado de la convexidad de la curva. Si detallan bien la radiografía, van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 costillas que están cortadas del lado derecho del paciente. Eso en 3 o 4 meses vuelven a pegar completamente, solo que cuando pegan, como la columna se fue hacia el centro, la costilla pega en una posición normal, y con eso tiene un efecto cosmético que ayuda mucho, ¿verdad?, a la autoimagen y a la autoestima de estas niñas. Vean cómo se corrige el plano sagital. Aquí tienen una paciente con una muy severa deformidad donde el tórax está telescopado dentro del abdomen de la paciente. Vean la jiba que tiene esta niña y vean la corrección, cómo las costillas están prácticamente pegadas en el lado izquierdo
Esta niña tiene un severo síndrome restrictivo pulmonar, pero vean cómo después de la corrección las costillas se separan y logramos tener, evidentemente, una mejor mecánica del tórax. Y miren cómo se separó, el detalle más lindo, si lo pueden ver, vean la última costilla pegada a la cresta del ilíaco, y en el postoperatorio hay una distancia considerable entre la última costilla y el ala del ilíaco. El preoperatorio y el postoperatorio, con una notoria diferencia, sobre todo en la altura de la paciente, y cómo la respiración mejora inmediatamente en el postoperatorio. Y tienen otro niño, este niño es del estado de Aragua, tiene una deformidad en el miembro superior derecho, un cúbito valgo como ustedes ven ahí, ¿verdad? Y vean la radiografía de este jovencito con una muy severa deformidad, igual la recuperación de la altura del tórax. Es importante en estos pacientes, vean el triángulo del talle, cómo se modifica inmediatamente en el postoperatorio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos con estos niños? ¿Que se vean bien? Bueno, sí, por supuesto. La imagen corporal es importante, pero quizás lo más importante es restaurar la mecánica ventilatoria, que tiene su repercusión directa en la cámara cardíaca derecha. Aquí tienen una niña, vean ustedes esta niña, porque vale la pena, una niñita con cierto tejido panículo adiposo. Si detallan el lado izquierdo abajo, tiene una especie de prominencia en el lado lumbar y un poquito más ancho el tórax del lado derecho. Pasaría inadvertida fácilmente en una playa con esta niña, y ya muchas personas pudieran decir, no, bueno, esa niña es una niña que no tiene ningún problema. Miren la radiografía de esa paciente. Una paciente con una severa deformidad que de difícil detección, porque una de las cosas que ocurre es que la curva de arriba es exactamente casi igual a la curva de abajo. Entonces, ¿qué ocurre? La paciente tiene menor altura, ¿verdad? Porque la columna está colapsada, pero al tener curvas iguales en sentido contrario, hace que sea muy difícil. Me voy a devolver para que lo vea. Es difícil ver que esta paciente pudiese tener la deformidad que ustedes pueden ver en pre y luego en el postoperatorio. Vean a la niña en el pre y vean a la niña en el postoperatorio. Bueno, ciertamente, pues, un pequeño viaje por el mundo de la escoliosis, con este pensamiento de Albert Einstein, que nos dice que en los momentos de la crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, y ciertamente, pues, tenemos que apelar a lo mejor de cada uno de nosotros en estos momentos, donde la situación mundial, y sobre todo la que más nos compete a nosotros, que es la situación de nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos y aquí es donde vivimos, y donde tenemos que poner el extra para contribuir a salir del atolladero en que nos encontramos en todos los ámbitos de la vida, y nosotros los médicos más que nadie estamos llamados a contribuir para lograr el país que queremos. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber compartido esta tarde con ustedes. Disculpen al principio el tema del internet, afortunadamente lo pudimos enmendar y pudimos tener la reunión de la tarde de hoy. Gracias a la presidenta de la Sociedad de Pediatría por permitirme este espacio. Gracias a Unidades, que en su gestión fue la invitación, y sobre todo gracias a la doctora Marcano, quien está muy pendiente de que las cosas salgan bien y nos ayuda a los que ya tenemos a cierta edad a que estas cosas puedan salir bien por esta vía a la cual no estamos acostumbrados. Feliz tarde. Doctor, feliz tarde. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas. No, pero lo ha hecho muy bien. Usted dice que no le gusta, que no sabe, pero lo ha hecho excelente en el manejo de todo el sistema. Ya está hecho un experto, ¿no? Aquí hay una pregunta, doctor. El ojo no entrenado, la doctora Elvia Badel, el ojo no entrenado del pediatra me ha hecho tener 2 adolescentes con escoliosis. ¿Qué debemos hacer los pediatras para detectar esto? Los desvestimos durante su examen físico, pero nada, debemos pedir todos rayos X de tórax para ayudarnos a diagnosticar. Fíjese que hay algo, doctora, créame que no solamente a los pediatras se le va, o sea, a los ortopedistas también se le va, o habitualmente los ortopedistas comienzan a hacer conciencia de la escoliosis cuando la curva ya supera los 30 y tantos grados. Nuestros residentes que rotan por el hospital, sobre todo los que vienen de rotación de posgrado,
tú los pones a hacer un triaje de escoliosis y mandan muchos toros vivos para el corral, utilizando un término taurino, ¿no? Pasa fácilmente desapercibido. Si evidentemente usted ve cualquier asimetría torácica, yo le sugeriría que hiciera una placa de tórax. Definitivamente, y bueno, claro, con la placa de tórax tenemos una deformidad, pasamos, doctora Badela, a hacer una placa de columna. Pero una placa de tórax no deja mal parado a nadie y permite, aparte, tener más información de otras cosas, pero es lo que yo haría si notase cualquier asimetría. Es más, yo pensaría, y no está fuera de contexto, que todo preadolescente, 10 años, 11 años de edad, deba tener dentro de su evaluación pediátrica una placa de tórax, y con eso pues pudiésemos detectar muchas escoliosis fácilmente. Otra pregunta, doctor, muchas gracias. ¿Las malas posturas de los adolescentes pueden conllevar a escoliosis? ¿Qué se puede hacer para la corrección de las posturas? No, la escoliosis no se va a generar por mala postura, pero ciertamente van a generar deformidades posturales que luego se pueden convertir en estructurales. Sobre todo hoy en día está muy, pero muy en tema de los teléfonos móviles y el cuello de cisne que desarrollan estos adolescentes. Son unos adolescentes que están jorobados, que están todo el día viendo el teléfono y están haciendo deformidades en cifosis y hiperlordosis, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo hacemos si los padres lo primero que le compran a un niño de 4 años en vez de una pelota es un teléfono móvil o una tablet? ¿Cómo hacemos si los padres, para que los niños se queden tranquilos, les regalamos un aparatico de estos electrónicos? Porque regalarles una pelota es un fastidio y una bicicleta luego hay que sacarla. En cambio, usted le regala un teléfono y el carricito está muy contento con su teléfono y usted está tranquilo y el niño no molesta. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, mire, señores, los teléfonos móviles habrá que ponerlos a una edad apropiada, y el uso y la práctica de la actividad física. La actividad física, yo no voy a decir que es una panacea, pero casi lo es para los problemas del aparato musculoesquelético, para no ser totalmente absolutista. Pocas son las cosas que no mejoran en las patologías musculoesqueléticas con el ejercicio físico. Ahora, el ejercicio físico a los adolescentes hoy día es como nombrarle a veces el demonio, ¿no? O sea, la cara que te ponen cuando tú le dices, mire, mija, usted tiene que hacer ejercicio. La muchachita te mira o el muchachito te mira como si lo hubieras dicho, mire, métalo en una paila del infierno. Y entonces, bueno, pues los papás le preguntan al niñito si el niñito quiere hacer ejercicio. Mire, yo le voy a decir algo, a mí me criaron a la antigua y a mis hijos yo los crié a la antigua, yo no les preguntaba a ellos si querían hacer ejercicio. A mí me lloraba, yo les cuento siempre la historia de mi hijo mayor, él lloraba, él no quería ir al karate. Y yo le decía, pero es que yo no te estoy preguntando si tú quieres ir al karate, es que tú vas a ir al karate. Y llegó a ser campeón mundial. O sea, hay cosas que no se preguntan. Hay cosas que los papás sabemos que son buenas para nuestros hijos y es mandatorio. Pero ¿cómo hacemos? Si son los mismos padres quienes les regalan el teléfono, el tablet. Y lo peor del caso es que creen que son más inteligentes que los niños de antes, simplemente porque saben utilizar una aplicación o saben teclear un teléfono. Yo la verdad que creo que los niños de antes eran más inteligentes que los de ahora. Cuando consultábamos en las enciclopedias varios libros al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que había mucho más trabajo intelectual que simplemente preguntarle a Google quién era Albert Einstein, ¿no? Entonces Google inmediatamente te responde, ¿no? Entonces yo creo que nuestro amigo Google no nos hace más inteligentes, ni los smartphones son más inteligentes porque se llaman smartphone. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Excelente, doctor. Bueno, no solamente es como la panacea musculoesquelética, es la mejor medicina que puede indicar un cardiólogo. Es la medicina del siglo XXI y un cardiólogo que no indique ejercicio no es un buen cardiólogo. Bueno, doctora, si queremos ir más lejos, porque afortunadamente creo que en el auditorio no hay niños, sino todos somos personas ya adultas y la mayoría ya con edades avanzadas. Cuando usted estudia la longevidad que actualmente hay en el planeta, esa longevidad es un tiempo
fabricado. Es un tiempo fabricado con antihipertensivos, con antidiabéticos, con marcapasos, con stent, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se ha estudiado de estas cosas que dicen anti-aging, ¿no? Antiedad, que si los antioxidantes, que si el ozono, no. La única cosa que se ha visto que realmente no solamente prolonga la clase funcional, sino prolonga la vida de las personas, es el ejercicio físico. Eso no hay duda. Ni la vitamina C, ni la vitamina E, ni el magnesio, ni el ozono, ni el spa, ni el yoga, ni nada. El ejercicio físico es lo único que realmente, y eso es lo que deberían hacer nuestros niños. Mi generación, afortunadamente, era una generación de bicicleta, pelotas y patines. La generación de ahorita es la tableta y el teléfono celular. Entonces, bueno, teléfono. ahí está la diferencia precisamente. Excelente mensaje. Estamos cónsonos en ese mensaje. Acá hay otras preguntas, doctor. Buenas tardes. Gracias al doctor Cartolano por su excelente. Quería preguntar si una postura escolítica puede evolucionar a una escoliosis real. Bueno, creo que más o menos lo respondió. Acá... No. Te puedes contorsionar como una serpiente, que no hay ningún problema. Al final las posturas son corregibles con actividad muscular, simplemente, porque es una postura, es diferente a una deformidad. Una niña con una deformidad, a usted le pide a la niña que se enderece y no puede, porque es una deformidad. Usted le pide a una niña con una mala postura que se enderece y puede hacerlo. Esa es la diferencia entre una deformidad y una postura. Doctor, ¿podría profundizar un poco en la incidencia y prevalencia de esta patología en el adolescente? Números exactos no los hay en Venezuela. Ustedes más que yo que manejan patología infecciosa y ese tipo de cosas saben que nuestra estadística es relativamente pero muy mala. Para mí en particular la incidencia es alta. ¿Pero por qué es alta? Porque trabajo en un centro donde es un centro de referencia. Nosotros actualmente en el ortopédico infantil hacemos más del 90 y tantos % de la escoliosis que se opera en Venezuela. Entonces pareciera ser alta la incidencia de escoliosis por esa causa. Ahora, hay un detalle y es muy interesante. Es que la población venezolana es extremadamente joven. Y eso es un problema que genera una serie de patologías alrededor de la adolescencia y de la infancia en el aparato musculoesquelético que en otros países no la hay. Nosotros, por ejemplo, en el ortopédico infantil, nosotros hacemos más cirugía que toda España junta. Para que vean, para que tengan una idea de lo que significa escoliosis. Nosotros hemos llegado a operar hasta 273 escoliosis por año. Eso en España no lo operan nunca. Y España tiene 55 millones de habitantes. Y nosotros tenemos 30 y tantos millones. La diferencia es la pirámide social. Nosotros tenemos muchos niños, tenemos muchos adolescentes, por lo cual la patología ortopédica infantil en Venezuela es algo tremendamente importante. Y de ahí que creo que es tremendamente importante que nosotros pediatras y ortopedistas infantiles trabajemos juntos. Porque yo recuerdo, mis mejores pasantías, no tengo la menor duda que fueron las del hospital de niños. Fueron las mejores de toda mi carrera en la universidad. Pero a mí no me hablaron de ortopedia infantil en ninguna de las pediatrías que yo pasé por el hospital de niños. Pero en ninguna. Nadie tocó el tema de ortopedia infantil. Mucho corazón, mucho pulmón, muchas infecciones, muchas enfermedades metabólicas, pero nadie tocó el aparato musculoesquelético desde pediatría 1 hasta el internado rotatorio. Nadie, absolutamente nadie. Y conservo el mejor recuerdo de todos mis profesores, desde el doctor Castellano para abajo, porque tuve la suerte de que el doctor Castellanos me diera clase, igual que el doctor Cecilio Rodríguez. Y entonces, pero nunca nadie me habló de patología ortopédica infantil. Y tomen en cuenta que en Venezuela hay demasiados niños, y eso es bueno, por supuesto, para nuestra población es importantísimo no cargarnos de estas pirámides sociales invertidas como tiene Europa, que bueno, miren, a la hora de un problema como es el COVID, resulta que arrasa, hace una limpieza social, ¿verdad? Hace un genocidio, ¿verdad? Prácticamente con los ancianos. Entonces nosotros tenemos suerte
en tener una pirámide social muy joven, pero tenemos que conocer más sobre patología ortopédica infantil. Doctor, tenemos unas 2 preguntitas más si tiene tiempo. Buenas tardes. Una desviación Claro. levoconvexa del eje dorso-lumbar debe ser operada teniendo cuerpos vertebrados en la T3, T4 y T5 en mariposa. Karen Ojeda pregunta. Depende del número de grados. La vértebra mariposa es una malformación congénita donde como si la vértebra, porque si la desviación es una desviación leve, eso no tiene ningún tipo de problema ni le va a producir ningún problema al niño. Claro, ese paciente hay que hacerle una resonancia magnética porque las vértebras de mariposa se pueden acompañar de malformaciones de la médula espinal. Puede tener una siringomielia, puede tener un cono medular anclado o una diastomatomelia. Sobre todo la diastomatomelia. O sea, ese paciente deben hacerle resonancia magnética. Ok, doctor. La edad operatoria, Migdali Mendoza, la edad operatoria y los límites de la edad para intervención quirúrgica e influencia en el crecimiento. Gracias. No, hacia arriba no hay edad. Hacia arriba no hay edad. O sea, una escoliosis idiopática del adolescente tú la puedes operar a los 40 años. En este caso es una escoliosis idiopática del adolescente evolucionada. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre algo muy importante y es lo siguiente. Es que cuando a ti te hacen una cirugía de escoliosis, tú vas a tener un segmento de la columna que va a estar fijo. Va a quedar unido por los tornillos, los ganchos, las barras. ¿Qué implica eso? Eso implica que tu función motora gruesa se va a ver influida. Lógico, no vas a tener la misma flexibilidad hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo tiene que resetearse. Tiene que volver a aprender de manera inconsciente, por supuesto, cómo sentarte, cómo parar, cómo subir escaleras, cómo bailar, cómo jugar, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro de la niña, ¿verdad? Le es capaz de mantener abierta esa ventana, ese programa de resetearse rápidamente, más o menos hasta los 15, 16 años de edad. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes ven, por ejemplo, a los que les gusta el tenis, que no es raro ver una tenista de 15 años jugando un Grand Slam. O sea, con los mejores del mundo. Inclusive ganando partidos importantes con 15 años de edad. ¿Por qué? Porque el cerebro de esa niña está en plena capacidad de aprender movimientos complejos. No así la motricidad fina. La motricidad fina es diferente. Por eso podemos aprender a operar a los 30, a los 40 años de edad o tocar el piano. Pero los movimientos gruesos no. El varón cierra su ventana sobre los 18, 19 años. Por eso es que los deportistas masculinos tardan más en madurar que los deportistas femeninos. Las féminas llegan a los Juegos Olímpicos antes y tienen mejores resultados que los varones. Las nadadoras femeninas ganan medallas con 15 años, los masculinos después de los 20. ¿Ok? Y es por esa razón, no solamente es por el desarrollo de la musculatura, es porque tu cerebro mantiene abierto el programa de la motricidad gruesa en esos periodos de tiempo. O sea, claro, si tú operas una escoliosis durante la adolescencia, es el mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque esa niña se resetea. Y usted al mes y medio, la niña está como si no hubiera pasado nada, a pesar de que tiene a lo mejor 10, 12 niveles que están fusionados. En cuanto al problema de la altura del crecimiento, ¿se acuerdan que la semana pasada lo hablamos? Hay que tratar en la medida de lo posible de no fusionar antes de los 10 años de edad. Por eso colocamos los sistemas en distracción, es decir, crecimiento guiado. A diferencia de las barras que ustedes vieron en la diapositiva que yo presenté con el injerto óseo, cuando operamos bebés, cuando operamos niños de 3, 4, 5 años, no hacemos fusión, sino colocamos un sistema que permite hacer que el niño vaya creciendo y lo vamos llevando por lo menos hasta los 11 años de edad. Si se puede seguir prolongando, lo prolongamos, pero por lo menos tratamos de llegar a los 11. ¿Para qué? Para alcanzar por lo menos el 50% del volumen pulmonar predictivo para el adulto. Chévere, doctor. Bueno, le agradecemos muchísimo. La doctora Tamara está por acá, presidenta de la sociedad. Gracias, Antonio. Tamara. Excelente, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alejandro? Por aquí lo tengo. Te manda saludos. Gracias. Excelente, como siempre, Antonio. Muchísimas gracias de Tamara. verdad.
Muy Bueno, amables. y Muy muchísimas, amables. muchísimas gracias, doctor. Le Esta recordamos es tu a todos. casa, siempre serás invitado. Gracias. De Bueno, verdad de hecho, aprendimos, y perdonen, aprendimos muchísimo. algo que nos quedó inconcluso. Sí, no, bueno, algo que nos quedó inconcluso y lo habíamos hablado con UNIAD, que queríamos abrir el capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y lo dije bien, puericultura y pediatría. Lamentablemente, cuando estábamos en esos trámites de comenzar a interesar a ortopedistas para que ingresaran a la Sociedad de Pediatría, creo que lo llaman como miembros asociados, no recuerdo el término. Bueno, nada, se metió todo este tema de la pandemia y por supuesto los confinamientos y esa serie de cosas, pero queda abierta por parte de la Sociedad Venezolana de Ortopedia Infantil de abrir el capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, para que la ortopedia infantil tenga un espacio permanente dentro de la Sociedad de Puericultura y Pediatría. Y si la actual directiva, evidentemente, pues comulga con la idea, nosotros en lo que tengamos la oportunidad de activarnos quizás con un poco más de facilidad, podamos entonces hacer ese paso adelante, que a nosotros los ortopedistas infantiles, pues la verdad es que estaríamos encantados de hacerlo para precisamente evitar lo que dije, ¿no? Que pasas 5 años en el hospital de niños, pero nadie te habla de aparato musculoesquelético, ¿no? Esa es la idea. Antonio, Gracias, precisamente en este momento, la gestión actual está actualizando todo lo que son comisiones y capítulos. Así que estás a muy buen tiempo para enviar una carta postulándose como capítulo y se abre el capítulo en la sociedad. No hay ningún problema para ello. Supieras que creo Estás que a muy buen tiempo. la carta creo que la llegamos a unir, Ya la la enviaste. llegó a tener, pero si no la tiene la volvemos entonces, a hacer. No, lo único que tienes que hacer ahora sería postularse. Envía ya la postulación. Fulano, fulano, Okay. fulano. ¿Quiénes son? Fulano es presidente. Te puedo hacer llegar el reglamento. Si quieres, Elka, tienes el correo de él. Te podemos hacer llegar el reglamento de los capítulos para que tú sepas cómo tiene que ser conformado el capítulo. Un presidente, sí, la verdad es que un vocal. Teníamos muchas ilusiones, Tamara, de inaugurarlo en el congreso que iba a ser en el Médico Docente de la Trinidad en mayo, pero bueno, después ya la historia del 2020 no hace falta contarla, ¿no? O sea, te propongo lo siguiente, vamos a hacer unas jornadas especiales de solo ortopedia con la Sociedad de Pediatría en el primer semestre de este año. Listo, inauguramos capítulo y hacemos una jornada corta de mediodía. Si no, cuenta con la Sociedad de Ortopedia Infantil y no solo eso, sino que en ese momento ya nos olvidamos de la Sociedad de Ortopedia Infantil y somos miembros de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, así es sencillo. Bienvenido, bienvenido. Hay que tener el sentido de pertenencia, porque si no, por supuesto. Si no, no tiene continuidad. Te lo vamos a estar recordando, no lo haces en los próximos 15 días. El tema de los reglamentos de los capítulos, porque sí hay un grupo importante de ortopedistas infantiles que está en la idea de hacerlo. Por supuesto. Gracias. Cuenta con ello. Gracias. Excelente, doctor. Y bueno, gracias a todos por su asistencia. Excelente, el doctor Antonio. De verdad que infinitas gracias por todo este tiempo que nos dedicó, porque fue muchísimo tiempo, aparte de responder todas las preguntas. No, es un placer. Fíjese que a pesar del Zoom y del tema digital que no le gusta, usted se siente muy cercano. Creo que se han mantenido un aforo de más de 70 personas y las personas preguntas y respuestas y los colegas siguen allí escuchándolos porque se siente bastante cercano, así que se le da la era digital. No, lo que pasa es que yo le voy a decir algo, y no lo tomen como una adulación, pero los pediatras en líneas generales, en nuestros eventos son mucho más consistentes que los propios ortopedistas. Primero hay una razón, porque ortopedistas infantiles como tal en Venezuela hay muy pocos, hay muchos traumatólogos, pero hay pocos ortopedistas infantiles. La ortopedia infantil, más allá tiene mucho de pediatría y eso nos identifica mucho a nosotros. Por eso es que yo no me canso de repetir que mis mejores pasantías fueron las del hospital de niños, porque nos quedó eso de pediatra y con el debido respeto, no nos pretendemos igualar a ninguno de ustedes en ese sentido, pero los ortopedistas infantiles de alguna manera nos vanagloriamos, entre comillas,
de que hacemos pediatría en el sentido de que no solamente es un tema de clavos y tornillos, sabemos cómo crece un niño, sabemos metabolismo óseo, sabemos de tumores óseos, en fin, conocemos las enfermedades, por lo menos las conocemos, por Dios, no somos tan pequeños en nuestro conocimiento. No, eso no es mío, pregúntale al pediatra. No, mira, yo creo que es esto, pero vamos con el pediatra para que nos ayude en esto. Pero sabemos pediatría y por eso nos sentimos muy cercanos y muy confortables cuando el auditorio es de pediatras, porque uno se siente confortable en hablar de pediatría, no solamente de clavos y tornillos, porque si ustedes vieron las 2 presentaciones mías, de lo que menos hablé fue de clavos y tornillos. O sea, y créanme, le voy a decir algo, esa presentación que ustedes vieron no es una presentación solo para pediatras, así son mis presentaciones en ortopedia. De lo que menos hablo es de clavos y tornillos, porque al fin y al cabo luego eso termina siendo una destreza manual y terminas aprendiéndola como cualquier destreza manual con mayor o menor éxito, porque está claro de que las destrezas manuales, pero lo que nosotros más recalcamos en toda esta historia es precisamente el conocimiento de la medicina, no de una técnica, sino de la medicina como tal. Gracias. La doctora Lucy Sánchez, de la filial Lara. Excelente escuchar tan magistral conocimiento impartido por el doctor Cartolano y más aún sentir el sentido de pertenencia al área pediátrica. Bueno, le enviaron muchas felicidades, muchas felicitaciones, muchas gracias por todo. Y bueno, les recuerdo que pueden afiliarse al YouTube de Educación Médica Continua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ya la charla anterior del doctor Cartolano está en la web. Y esta estará aproximadamente al mismo tiempo. Antes de la siguiente charla, en una semana, las tendremos disponibles previa revisión. Muchas gracias. Doctor. Gracias a todos. Tamara, saludos. Gracias, Antonio. Saludos a todos. Gracias al auditorio. Gracias. Encantada. Gracias.